¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos, yo soy Navi y el día de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre Bitcoin y el mercado de las acciones. Como saben, al ser hoy viernes 12 de junio, veremos un poquito cómo ha ido evolucionando la semana, veremos si los análisis que teníamos planteados el día lunes se han cumplido o no, y también estaremos revisando proyecciones para ver cómo podría llegar a cerrar la vela semanal el día domingo y en base a dicha vela semanal cómo podríamos proyectar los siguientes días. Antes de comenzar el videito, dos cositas muy importantes. Número uno, no se olviden de comentar, valga la redundancia, en los comentarios un saludo o si alguien tiene alguna pregunta, también la pueden dejar por ahí. Eso ayuda muchísimo a que el algoritmo básicamente recomiende el video a más y más gente. Y en segundo lugar, no se olviden que si todavía no están dentro de Ohana Trading Club, lo pueden hacer. Simplemente se registran con el enlace que se encuentra en la descripción del exchange BitGet. Una vez que completan el formulario para realizar la cuenta, se les va a asignar un código de usuario. Ese código de usuario lo comparten al mail que también se encuentra en la descripción y ahí el equipo de Ohana Trading Club revisa que esté todo en orden y les da el acceso. Recuerden que en Ohana Trading Club hacemos directos privados, tenemos campus de trading, tenemos, bueno, obviamente les comparto mis operativas diariamente, tenemos análisis prácticamente todo el día sobre cómo va evolucionando el mercado, así que la verdad que recomiendo un montón que se unan y comiencen ahí a darle duro. Así que bueno, vamos a arrancar un poquito con Bitcoin y es que si recuerdan, nuestra proyección inicial para el día lunes era que Bitcoin, luego de haber rebotado en la zona de los 59.167, estaba la posibilidad de obviamente alcanzar los 63.430 dólares para ver si teníamos un movimiento alcista a la zona de los 68.500. Ese sería como era el principal escenario, ¿ok? Teniendo en cuenta esto que les acabo de comentar, durante la semana ha sido una semana de muchísima volatilidad. Fíjense que voy a hacer un poquito más de zoom. Vamos a ver que luego del rebote tuvimos en gráfico de 4 horas, ahora lo vamos a ver, un intento fallido de rebotar desde los 63.400. Luego tuvimos un cierre de vela por debajo de la línea de tendencia alcista, que es, si recuerdan bien, esta línea de tendencia, lo cual marcaba un posible escenario bajista otra vez a 59.167 y tal vez incluso los 54.000 dólares. Fíjense que otra vez fue un movimiento falso porque rápidamente el día jueves tuvimos una gran vela, la cual logró posicionar a Bitcoin otra vez por encima de 63.430 dólares. ¿Qué quiero decir con esto? Que ha sido una semana súper difícil de operar, ha sido una semana muy difícil de poder proyectar porque todo el tiempo teníamos falsos movimientos, por lo cual ha sido una semana en la cual el porcentaje de acierto se ha disminuido, así que bueno, son cosas que pasan. Hay semanas súper fáciles y súper buenas. Hay otras semanas donde son muy malas y otras semanas en donde, como esta, es muy errática y el porcentaje de acierto suele reducirse ante posibles rupturas falsas. En gráfico de 4 horas, perdón, antes de comenzar con el gráfico de 4 horas, algo muy importante, el MACD, yo creo que si el día de hoy, ten- yo creo que si el día de hoy y mañana son positivos, cruzaremos el MACD al alza. Si el domingo logramos tener una vela semanal por encima, por ejemplo, de 63.432 dólares, creo que sería una gran señal de compra. No es un consejo de inversión, me refiero al nivel técnico. Sería una gran señal de compra, lo cual tendríamos RSI en sobreventa, en este MACD cruzado al alza y encima cierre de vela semanal sobre Golden Pocket. Bueno, yo creo que tendríamos habría tres razones para las cuales pensar
que el siguiente movimiento de Bitcoin son los 68.430 dólares. Veremos cómo sigue. Gráfico de 4 horas. Acá les comentaba un poquito con mayor facilidad todos los falsos movimientos. Tuvimos un falso movimiento, dos falsos movimientos, tres falsos movimientos, cuatro falsos movimientos, cinco, casi 6 y ahora estamos intentando de vuelta otro. Fíjense la cantidad de fake outs que hizo el precio esta semana. Una locura. Por eso les digo que son semanas en las cuales el precio, al estar tan errático, suele reducir muchísimo el porcentaje de acierto. Con respecto a corto plazo, bueno, tenemos un RSI en 55 puntos. Esto es lo único que no me gusta. Esto lo comentaba en la comunidad el día de ayer. Y es que no me gusta que el precio apenas ha rebotado un 7% y la RSI pasó de 10 puntos de sobreventa a 55. O sea, en un escenario normal esto tendría que estar ya en un más 15% de suba. Y no lo está. Entonces, eso me da un poquito de ¿por qué está pasando? Y en segundo lugar, todavía no tenemos, no, o sea, obviamente no hay tanto volumen como tuvimos los primeros días de junio, así que habrá que ver si logra superar la zona de los 63.800 más o menos, logra activar volumen comprador y eso posiciona a Bitcoin en la zona de los 68.400 dólares. Con respecto al gráfico semanal, antes de pasar a las altcoins, muy importante, tendríamos que si logra el gráfico semanal cerrar sobre 63.430 dólares, sumado a el rebote sobre la línea de tendencia alcista que habría concretado una de las proyecciones que teníamos el lunes, también se confirmaría esta divergencia alcista en el RSI, ¿ok? Fíjense que entre la zona de los 23 de febrero y el 1 de junio, o el primero, el precio cae, pero el RSI sube. Eso es una divergencia alcista. Bueno, básicamente habría muchas probabilidades de que Bitcoin suba a 78.430 dólares y por otro lugar podría llegar a alcanzar los 75.417, donde se encuentra un pequeño vacío de liquidez bajista, entonces seguramente el precio se sienta atraído hasta allí. En caso de que por alguna razón Bitcoin llegue a perder los 61.900 dólares aproximadamente, sería un cierre de vela bajista, lo cual podría llegar a provocar caídas a 54.000 dólares. Así que de momento lo más probable es el plan A, cierre sobre Golden Pocket para posteriormente un rebote. Bien, vamos a pasar a lo que tiene que ver con las altcoins. Y es que con respecto a Ethereum, la verdad que de momento hay buenas noticias. Y es que colocando un Fibonacci, como saben, del 29 de mayo al 6 de junio, vamos a ver que teníamos un pequeño rebote a 1.710 dólares. Retrocedimos a 1.639 y ahora de este punto estamos ligeramente rebotando en 1.673. ¿Qué es lo que debemos esperar ahora mismo? Bueno, bajo mi criterio, lo que debemos esperar es una continuidad alcista en 1.710, lograr romper dicho nivel y continuar subiendo. O sea, básicamente sería hacer este movimiento de acá. El RSI está en 52 puntos, 53, lo cual es positivo y sigue marcando señal de compra. Y el MACD es lo único que no me gusta, que todavía no hay tanto volumen. Continuamos con el análisis de Ethereum y en este caso lo que bajo mi criterio habría que esperar luego de haber logrado confirmar como soporte la zona de los 1.639 dólares. Sería continuar con un pequeño movimiento alcista hasta la zona de los 1.710 dólares. Una vez alcanzado dicho nivel, lo normal sería continuar hacia 1.774 y bueno, veremos si alcancemos a los 1.800 dólares, lo cual sería ideal, porque obviamente no solamente cerraríamos la operación, sino que también tendríamos un muy buen movimiento alcista, lo cual alejaría un poco a Ethereum de generar nuevos mínimos y nuevos mínimos y nuevos mínimos. Obviamente confirmaríamos cada escenario de los 1.710, 1.774 y por supuesto el Golden Pocket.
Así que nada, en el caso de Ethereum, la verdad que mantengo proyecciones alcistas para los próximos días. Y algo muy importante, esto me voy a ir un poquito de tema, me voy a ir un poquito del gráfico semanal, y es que si logramos comenzar a rebotar, se confirmaría que este análisis en donde habíamos mencionado que posiblemente había rebotes eh, al tocar esta línea de tendencia alcista y formar un pequeño suelo, al menos de momento, se confirmaría, porque luego de haber rebotado el 13 de junio, luego el 7 de abril, podríamos estar rebotando actualmente en esta vela del 1 de junio. Así que habrá que ver cómo evoluciona, porque todo indica que ojalá tener un movimiento en el mediano plazo hacia la zona de los prácticamente $2.000. Vamos a pasar a lo que tiene que ver con XRP, y es que tal y como lo habíamos comentado hace un par de días atrás, luego de la suba a 1,18, era posible que tengamos un retroceso a 1,1172. ¿Por qué ese retroceso? Básicamente porque todavía faltaba confirmar como soporte el nivel mencionado. Entonces, a partir de confirmar como soporte este nivel, fíjense cómo XRP ha desplegado un ligero tramo alcista. En este punto aproximadamente ha subido ya un 2,6%. ¿Cuáles serían los siguientes targets para XRP? Bueno, número uno, la zona aproximadamente del nivel 1,16. ¿Por qué? Porque hay un ligero vacío de liquidez bajista. Así que en ese punto, en mi caso personal, con mis operaciones, tomaré beneficios parciales. Y luego, en ese punto, colocaré stop loss a precio de entrada y dejaré correr la operación hacia 1,20. Que teniendo en cuenta que el RSI está en 53 puntos, estamos todavía muy alejados de una sobrecompra. Y bueno, lo que todavía faltaría es que entre un poquito más de volumen comprador para que se sienta más fuerte XRP y realmente no haya un riesgo de que de la nada tengamos un movimiento a la baja. Le pega el micrófono, mil perdones. Luego tenemos a el oro, que si recuerdan bien, el día miércoles les había comentado que había una posibilidad de abrir un short justamente en este punto. La verdad que lo he descartado, y teniendo en cuenta que el oro, fíjense cómo el 23 de marzo alcanzó el 0,382 de Fibonacci, rebotó, confirmó como resistencia los 4.833 y a partir de ese punto volvió a caer al 0,5. Bueno, en ese 0,5 yo creo que podríamos llegar a rebotar, alcanzar los 4.428. ¿Por qué? Porque en ese nivel ahora mismo hay un gap de liquidez bajista. Lo podríamos llegar a confirmar como una resistencia y a partir de ese punto volver a caer a $3.700, que como saben es el target que de momento yo he planteado, teniendo en cuenta el Fibonacci del noviembre del 2024 con máximos del 2026. Así que bueno, veremos qué tal, a ver cómo evoluciona el oro. Por lado de la bolsa, la verdad que tal y como lo habíamos mencionado, Bitcoin, perdón, la bolsa perforó los $7.292, pero fíjense que todavía no ha caído. Así que la verdad que es increíble la bolsa. Me está pasando que es gracioso, pero está siendo muy difícil operar la bolsa, porque es como que movimiento que hace, movimiento que uno lo quiere operar, no sale bien. La verdad que la bolsa me está poniendo un poquito nervioso, ¿no? En una forma de decirlo. Pero la verdad que, no sé, no está teniendo movimientos muy normales la bolsa. Decir que el stop loss lo alejé bastante, así que me permite un poco de volatilidad. Y veremos si entre el día de hoy y la semana que viene podemos volver a retroceder a la zona de los 7.292 para, no sé si alcanzar los 6.800, pero sí al menos para alcanzar los 7.119 o $7.000 y ahí poder tomar algo de beneficios. En caso de que esto no ocurra, bueno, el plan B sería prácticamente o sea, invalidaría este escenario bajista para tal vez volver a hacer este rango alcista entre 7.620 y $7.300. Y con respecto a las acciones, la verdad que no hay algo tan relevante. La verdad que justo no, por ejemplo, Tesla está en la zona de los $400. Sí, genial, rebotando. Seguramente Tesla ahora quiera subir a 410. Después, por ejemplo, tenemos a Nvidia lateral entre 200 y 208.
Apple entre... Bueno, sí, Apple seguramente confirme como resistencia a los $300. Veremos si en ese punto retrocede. Bueno, y la verdad que el resto tampoco están muy relevantes. Bueno, justo si recuerdan bien, la semana anterior les había mencionado que el sector tradicional estaba mucho más interesante que el sector cripto. Bueno, justo esta semana fue al contrario. Esta semana ha sido más relevante el sector cripto que el sector tradicional. Esto es bastante normal y hay que adaptarse a las circunstancias. Así que bueno, vamos a dejar por acá el videito. La verdad que teniendo en cuenta que el mercado tradicional no ha estado tan importante y ni tan relevante, la razón yo se la atribuyo a SpaceX, que se ha lanzado en bolsa. Entonces, nada, el mercado, tanto los novatos, el inversor promedio, los medios de comunicación, etcétera, han estado muy enfocadas en SpaceX. Entonces, es normal que esté rezagado todo el resto. Veremos si la semana siguiente hay un poco más de variedad y podemos operar de forma más continua las acciones, como también cripto, que es lo que a mí más me gusta poder diversificar bastante. Les mando un fuerte abrazo, que va a ser un muy lindo fin de semana. Nos volveremos a reencontrar el día lunes y no se olviden de dejar su like, comentar y por supuesto unirse a Ojana Trading Club. Un abrazo grande y ahora sí. Y chau chau.